Ahora está con nosotros María Claudia Lacutir, ella es una dirigente gremial que también se une a este llamado. María Claudia, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes y aquí en oración por Miguel. Tenemos que lograr que el país vuelva a la convivencia y no a la violencia. Este es un punto de inflexión para el país, María Claudia, qué importante escuchar esta voz también, la suya. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer alrededor de todo esto? Creo que hay muchas reflexiones alrededor, pero la más importante es la necesidad de la unión, la necesidad en este momento, primero, en oración por Miguel Uribe y su familia. Es importante que todos los colombianos nos unamos en oración para lograr que pueda Miguel salir de esta. Sabemos que está luchando por su vida y es necesario que todos acompañemos en oración. Lo segundo es que lo ocurrido es consecuencia de los discursos de odio, de polarización, la imposición de ideas que vienen caracterizando la vida política colombiana. Y dentro de eso se está vulnerando la vida, los derechos principales, los principios de nuestra democracia, que es los derechos a la libertad, los derechos a la vida y los derechos a poder comunicar y a tener ideologías diferentes, a la libertad de opinión. Y en ese sentido tenemos que bajar el ruido, tenemos que volver a los consensos, a los diálogos, a la unión. María Claudia, buenos días. Mire, en este momento los colombianos sí que necesitamos esperanza, sí que necesitamos un milagro, pero mientras aguardamos, ¿cuál es la reflexión que debemos hacer nosotros como ciudadanos, también con los conflictos que se viven en casa, que se viven en el barrio, que se viven en los municipios? Sin lugar a duda, el tono, el ejemplo y la búsqueda de conversaciones, de no subir a ataques sin argumentos, es importante. Creo que hay que reforzar también el apoyo a las instituciones, hay que trabajar de la mano con cada una de ellas, manteniendo los principios de la democracia, la libertad de expresión, de la diferencia y la independencia de los poderes. Es importante en este contexto también relevante en unas diferencias que definitivamente nos llevan a procesos de, digamos que intercambios que no generan aportes, sino que generan estas acciones de violencia que hoy estamos viendo. El llamado definitivamente es a bajar el ruido, a hablar de forma que tengamos argumentos, a permitir las diferencias. Creo que parte importante es que entre todos podamos hablar dentro de un contexto donde permitamos las diferencias, donde la ideología no llame a la violencia. Parte importante del ejercicio de lo que vimos ayer, por ejemplo, en la caminata por la vida, es el gran número de colombianos que quieren que Colombia viva en convivencia y no en violencia, donde defendemos los principios fundamentales al derecho a vivir, a pensar diferente, a participar sin miedo, que es muy importante. Colombia no puede volver a la época del miedo, a la época del terror. Hemos superado muchos problemas en el camino en los últimos años. Hoy en día no podemos devolvernos a esos momentos y somos los colombianos los que tenemos que alzar la voz para exigir la seguridad, exigir el derecho a la vida, exigir el derecho a participar sin miedo y exigir el derecho a pensar diferente. Claro, no podemos devolvernos a esa época, pero parece que la estamos viviendo de nuevo, María Claudia, en medio de este llamado a bajar el tono, a moderar el lenguaje, esa palabra que no solamente está silenciando al adversario, sino silenciando vidas. ¿Cuál es el llamado también para el gobierno nacional, para el presidente Gustavo Petro? Este es un llamado para todos los colombianos. Yo creo que aquí tenemos que incluirnos todos, partiendo de la base de que un grano de arena puede ir sumando y generar unos resultados importantes. Tanto el gobierno, el Congreso, legislativo, ejecutivo, judicial, los ciudadanos, los líderes de opinión, todos tenemos que ponernos a contribuir por una Colombia que tenga mayor convivencia y cero violencia. Y en ese sentido, todo el esfuerzo de todos los colombianos es importante. Tenemos que contribuir a la unión, tenemos que contribuir al proceso de los diálogos, tenemos que contribuir a un proceso también que lleve a participar a pesar de la diferencia de opiniones, a que no tengamos que vivir por el miedo y sí tenemos que vivir por la paz. Importante también a que haya justicia. Y dentro de este proceso, lo que estamos viendo, este atentado del sábado, es importante también Sí. dejar claro que esto es un delito y por lo tanto
se tiene que encontrar la justicia. No es un tema de paz y guerra, es un tema de delito y de justicia. Sí. María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham, le mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos aquí a Primera Hora. Muchas gracias a ustedes.